Buenos días. En estos días se está jugando el Festival de la Juventud, el torneo más grande de la historia de Honduras, con jugadores de más de 12 países. Un torneo muy interesante ya que en sus categorías da títulos. El festival es un torneo que realiza la FIDE con el objetivo de aumentar la difusión del ajedrez y hacerlo más accesible para muchos jugadores. En estos torneos se dan títulos en todas las categorías y es un honor para Honduras estarlo realizando. Es un torneo muy interesante y aunque acaba de empezar y todavía no se ha definido nada, el número 1 de la categoría U18, recordemos que el ganador de este torneo, de esta categoría, recibirá de forma automática el título de maestro internacional. De momento se mantiene con buen pie. Después de 2 rondas hay 6 jugadores con 2 puntos. Y en este caso Josué Araujo de República Dominicana se enfrentó contra Omar Galeano de Nicaragua y logró imponerse de forma tranquila. La partida empezó con una inglesa y después de caballo F6, caballo C3, G6, la línea principal de parte de las negras. G3 es muy común junto con D4, obviamente, que sería una línea muy buena. Después de G3, alfil G7, alfil G2 es doble fianchetto. En esta posición, las negras usualmente simplemente enrocan. Y en este caso, la jugada más común es caballo F3, pero el blanco decidió hacer E4. Una jugada tranquila. En esta posición, una de las jugadas más prometedoras es C5, transponiendo a una siciliana de forma directa. Pero el negro hace D6, que es una jugada muy buena, y caballo G2 es una de las principales líneas en esta posición. En este momento se suele hacer tanto E5 como C5. Cualquiera de las dos es bastante interesante para las negras. Solo que el jugador de las negras decidió hacer caballo C6 y podríamos decir que esta jugada posiblemente, tal vez no tanto, fue algo inesperada o el blanco decidió crear una jugada que casi nunca se hace. Torre B1 es una jugada nueva en esta posición y aún así es muy interesante. Su idea es posiblemente hacer B4, quizá con idea de B5. En ese momento el negro decide hacer E5 y su posición es bastante tranquila. Después de D3, el negro hace una jugada que, aunque no se puede decir que sea objetivamente mala, no ayuda mucho al juego de las negras. En esta posición, lo que las negras necesitan hacer es buscar un plan coherente. Es posible desarrollar su alfil. Existen también los temas de mover el caballo de F6 para hacer F5. Pero al negro se le ocurrió simplificar y hace caballo D4. El detalle es que después de caballo D4, el blanco al tomar, obviamente el negro tiene que hacer E por D4. Después de caballo E2, ya se está atacando el peón de D4 y hay posibilidades de que el peón de E avance, lo cual le puede dar ciertas jugadas al negro. Aquí el negro puede optar por caballo D7, pero decidió defender el peón de forma directa con C5. El detalle es que en este momento las negras tienen una debilidad en la casilla D5. Una jugada que podríamos decir que no se nota demasiado, pero más adelante va a pesar. El blanco termina su desarrollo en roque, no puede quedarse todo el día en el centro. Y en este momento el negro necesitaba desarrollar sus piezas. Alfil D7.
pero hace una jugada al menos original. Torre B8. Podríamos decir que quizás su idea es hacer B5, lo que pasa es que el blanco ya está listo para hacer B4. El detalle es que las negras, si toman, dejarían los peones de la columna D no ubicados de forma ideal. En ese momento el negro no está necesariamente tan mal. Torre 8 o B6 son jugadas posibles. Lo que pasa es que hace una jugada que solo debilita su posición. A5 no es una jugada que se pueda recomendar. El peón de A5 queda débil. Ya no defendería el peón si se coloca en B6. Y después de la sencilla B por C5, D por C5, el peón de C está algo débil, el peón de A5 también. Y en ese momento, el plan correcto es el que siguió más adelante el blanco. Simplemente eliminar el caballo para intentar llevar el caballo blanco a la casilla D5. Pero alfil F4 no es una jugada que sea necesariamente mala. Simplemente al atacar la torre está muy bien, gana un tiempo. La torre tiene que retroceder a A8. Y después de torre B5 se amenaza el peón de C5. Las negras ya tienen serios problemas en esta posición, ya que tienen muchas debilidades. Y el detalle está en que jugadas como B6, que defenderían todos sus peones, se encuentran con el alfil de la gran diagonal. Jugadas como E5 ganan automáticamente la partida, ya que amenazan en la torre y el caballo de F6, por lo que las negras no pueden defenderse de esa forma. Entonces, después de dama E7 defendiendo el peón, el blanco recupera el cauce del plan correcto, que es simplemente eliminar el caballo de F6 para llevar su caballo a la casilla D5. Alfil G5 clava el caballo, que ya no podrá moverse. Dama C7. El blanco sigue tranquilamente con su plan, elimina el caballo, alfil por F6. Y después de alfil por F6, caballo, F4 directo, con la idea de llevar el caballo a D5, donde será un monstruo ese caballo. Lo que pasa es que intentar evitarlo con alfil E6 para controlar la casilla de 5, siempre el blanco estaría muy bien después de caballo D5, ya que después de alfil por D5, tomando con el peón C, el plan de hacer F4 para E5 para D6, potenciando el alfil de G2, es un plan muy molesto para las negras y muy difícil de evitar. Por lo que las negras al final decidieron hacer alfil de 8. Aunque quizás la idea de alfil E6 evitando caballo D5 era una opción mejor. Siempre el blanco siguió con caballo D5. Y las negras ya tienen un problema. La dama no tiene muchas casillas y el caballo en D5 es una bestia completa. Dama D6. Las blancas siguen muy bien y las negras, pues bueno, de momento intentan esconder su dama. Lo que pasa es que, igual que con la captura del caballo en D5, las blancas siempre van a potenciar su alfil de G2 con F4 con idea de E5. Y la única forma de evitarlo temporalmente es F6, que es cierto, evita E5 de forma directa, pero debilita la posición. El blanco tranquilamente sigue intentando hacer E5 y hace torre 1, una jugada muy buena, ya que trae y activa la pieza blanca. En ese momento ya las negras tienen serios problemas y hacen dama A6. Una jugada que regala el peón de C5. Es cierto que las negras pueden, si así lo desean, hacer torre por C5. Las blancas pueden capturar y las negras quizá podrían intentar atrapar la torre con alfil de 7. Pero la verdad es que
La jugada E5 es aún más fuerte. Es una jugada muy buena de parte del blanco. Y las negras están, podríamos decirlo, ya perdidas. Se abren líneas a favor de las blancas y se evidencian todas las debilidades de las negras. Las negras hacen alfil de 7 y esta ya es una posición donde las blancas pueden hacer casi cualquier jugada. La más divertida de parte de las blancas es la directa caballo por F6 jaque. Después de alfil por F6 sigue alfil B7 y al quitarse la dama, la jugada clave es alfil de 5 jaque. Cuando el rey se mueve, torre B7, las blancas tienen una posición aplastante. Pero la jugada que el blanco realizó es excelente también. Torre por B7 simplemente captura un peón y la posición de las negras también se derrumba. Después de alfil C6, las blancas simplemente regresan su torre. Las negras no podían capturar dama por B7 porque caballo por F6 jaque permite la caída de la dama negra. Por lo que después de alfil C6, la torre retrocede. Y en esta posición ya las negras están bastante mal. Tienen un peón de menos y una posición muy incómoda. Sus parejas de alfiles no logran hacer nada contra el caballo de D5. El negro tomó F por E5. Igual el blanco iba a tomar. Y después de torre por E5, la posición ya es muy terrible. Quizá podrían haber intentado aguantar un poco quitando el alfil a D7, pero su posición ya es totalmente perdida. Y cometen el último error. Después de torre A7, una jugada que termina la partida inmediatamente, las blancas encuentran la jugada ganadora muy bien. En este momento, debido a la mala ubicación de la dama y el alfil de C6, la torre en E6, clavando el alfil, gana inmediatamente. Las negras no pueden evitar la combinación que sigue, que después de dama C8 intentando desclavarse fue torre por C6, por lo que las negras abandonaron, ya que no pueden capturar la torre de C6 por caballo E7 jaque, seguido de alfil por C6 ganando la dama y con ello la partida. Es un muy buen ejemplo del juego del dominicano. Es un fuerte candidato a ganar el título que ofrece el Festival de Maestro Internacional. Veremos si logra su objetivo. El torneo todavía está muy verde. Faltan 7 rondas en el momento en que se está filmando este video y todavía no se ha decidido nada. Existen 6 jugadores todavía con 2 puntos, con el score perfecto, así que, y cualquiera de los que están atrás todavía podrían subir a los primeros puestos. Así que es un torneo todavía muy luchado. Suerte a todos los participantes. Espero que le vaya muy bien. Y para terminar, vamos a dejarles un pequeño ejercicio. Esta es una posición del gran maestro Ramón Mateo de República Dominicana. Es una posición muy interesante. A ver si encuentran la solución. Es muy bonita. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.